Saludos, iglesia, Dios les bendiga. Es un privilegio, un honor y de verdad muy emocionante poder estar delante de ustedes en esta mañana para compartir el mensaje de la palabra del Señor. Quiero enviarles un abrazo a todos y bueno, decirte que te prepares en esta mañana para recibir lo que el Señor a través de su palabra tiene para cada uno de nosotros. Quiero que ubiques allí en tu Biblia la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 7. La semana pasada comenzamos una serie que se llama Tan débil y tan fuerte. Y veíamos que el Evangelio, que es un tesoro incalculable, ha sido derramado en nosotros y está contenido en nosotros, que somos vasijas de barro. Y esa frase señala nuestra debilidad, pero también aprendíamos que cuando nosotros somos débiles, nuestro Dios es fuerte. Y dice el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Reconocer nuestra debilidad abre el camino para la grandeza del poder de nuestro Dios. Nosotros debemos reconocer que somos débiles para que el poder de Dios se perfeccione en nuestras vidas. Y este mensaje es para los creyentes que sufren penalidades y persecuciones, tristezas, tribulaciones por causa de la fe en Cristo, por causa del Evangelio de Jesucristo. Te invito a que sigamos leyendo. Desde el versículo 8 en adelante dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Versículo 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Y lo primero que encontramos allí en este pasaje son 4 grandes adversidades. Son adversidades que se sufren en el entorno, que se sufren de manera externa, pero que no deben afectarnos en nuestro interior. Y lo primero que allí menciona es que nosotros somos atribulados en todo, estamos en apuros, somos perseguidos y somos derribados. Ahora, una tribulación es una aflicción, es una pena, es un dolor por el que nosotros podamos estar pasando, pero a lo que se está refiriendo allí el pasaje específicamente son estas penurias y estos trabajos que se pasan por causa de la fe en Jesucristo, por causa de creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de proclamar esa verdad. Cuando proclamamos el Evangelio, no todos reciben con brazos abiertos la fe, no todos reciben con brazos abiertos al Señor Jesucristo, sino que en muchos casos el mensaje del Señor es rechazado. Nosotros como mensajeros también somos rechazados porque rechazaron en primer lugar a Jesucristo también. Y eso trae tribulación, puede traer angustia. Dice una definición que una tribulación puede ser una aflicción, pena, congoja que padece una persona. Es un sufrimiento que es interior y está relacionado por el dolor producido por una conmoción o por una angustia. Nosotros podemos pasar por tribulación y sentirnos tristes. Podemos estar incluso afligidos, melancólicos, apenados, apesadumbrados y abatidos. Pero la palabra del Señor nos dice que a pesar de que nosotros pasemos por esas tribulaciones, nosotros no debemos estar angustiados. Ahora, sabes que la palabra tribulación viene de una raíz, de una herramienta que se utilizaba para trillar y para moler el trigo, que se llamaba el tribulum, que lo usaban los italianos o los romanos.
Por eso se dice que cuando una persona está atribulada, está hecha a pedazos, está deshecha emocionalmente en muchos sentidos. Pero nosotros que podemos pasar por tribulaciones, Dios nos da la salida para que en medio de ella no estemos angustiados. Una angustia es también estar de repente triste, ansioso, acongojado, pero es no estar preocupado. Ahora, ¿cómo puedo yo estar pasando por una tribulación y no estar angustiado? La clave de eso es poner nuestra mirada en el Señor, poner nuestra confianza en el Señor y descansar en el poder de Dios. Que en medio de esa debilidad por la que estamos pasando es el poder de Dios que fortalece nuestro ser interior. En segundo lugar, dice el versículo, que estamos en apuros. Y un apuro es una situación adversa. Un apuro puede ser también un obstáculo. También es una situación o un dilema que nosotros como seres humanos no sabemos resolver y que incluso mentalmente no encontramos la salida a esa situación. Pero dice la palabra que aunque estamos en apuros, no estamos desesperados. Yo recuerdo hace algunos años atrás, antes de salir de Venezuela, vivíamos situaciones verdaderamente apremiantes, económicamente, familiarmente, y llegó un momento en donde yo compartía con una persona y le dije, mira, estoy desesperado por la situación. Y esta persona me dijo, no puedes decir que estás desesperado, Daniel, porque tu esperanza está puesta en Dios. Fue como una cachetada para que reaccionara. Y es cierto, podemos nosotros estar en tribulaciones y apuros, pero no podemos decir que estamos desesperados, porque nuestra esperanza está puesta en Dios. Nuestra fe y nuestra confianza debe estar reposando en el poder magnífico de nuestro Señor. En tercer lugar, dice, somos perseguidos, pero si somos perseguidos a pesar de esa tribulación exterior, no estamos desamparados. Dios, dice la palabra, que Él nos arropa bajo la sombra de sus alas. Nosotros podemos ir y refugiarnos en Él. Él nos acobija. Él es la roca eterna de nuestra salvación. Él es nuestra fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Hablando en términos militares. Cuando los salmistas escribían acerca de que Dios era su fortaleza, se referían a esas torres fuertes. Imagínate una torre, un castillo, hecho de piedra, rodeado por un muro que impedía que los enemigos pudieran atravesar y llegar hasta esa torre. Y esa torre era atacada por flechas, era atacada con piedras, era atacada con dardos de fuego, era atacada incluso con catapultas que lanzaban unas rocas gigantescas para destruir la roca. Y en ese momento de ataque, el soldado podía refugiarse en ese lugar y saber que esa torre fuerte iba a resistir los ataques externos. Quiero decirte en esta hora que Dios es tu torre fuerte. Dios es nuestra torre fuerte. Dios es nuestro refugio, es nuestro amparo. Él recibe todos esos ataques y nos protege. Dice la Biblia que Él es un escudo alrededor nuestro. Por lo tanto, si somos perseguidos, y esto tiene que ver, como les dije al principio, ser perseguidos por la causa del Señor, si somos perseguidos, no estamos desamparados. Y en último lugar dice que somos derribados, pero no somos destruidos. Incluso pueden hacernos daño físicamente. Estas cuatro adversidades pareciera que fueran por grados: atribulados, ¿verdad? Pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, y podemos ser derribados, podemos ser incluso llevados a la cárcel, podemos ser golpeados por predicar la palabra del Señor, podemos ser rechazados, pero nuestro ser interior no es destruido, porque el que tiene el poder para destruir el ser interior o el alma o echarla en el lago de fuego, dijo el Señor Jesucristo, es solamente el Padre Celestial. Por eso no debemos temer a ninguna de estas situaciones. Ahora bien, los versículos 10 y 11 dicen, llevando
en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Ahora, ¿a qué está haciendo allí referencia el apóstol Pablo? Habla acerca de los peligros que se enfrentan por causa de llevar la fe a otras personas. El apóstol Pablo, igual que los 12 apóstoles, ellos fueron a diferentes ciudades, a diferentes regiones e incluso a diferentes continentes, porque ellos estaban en Asia Menor y Pablo incluso llegó a ir a Macedonia, llegó a ir a Europa, incluso llegó hasta Italia, pero predicó en Grecia, predicó en Éfeso, predicó en Macedonia, y el resto de los apóstoles también fueron dispersados. Hubo uno de ellos que llegó hasta la India, Felipe, si no me equivoco, llegó hasta Etiopía, y así sucesivamente el reino de Dios fue esparcido, fue predicado a través de los apóstoles en medio de esa dispersión. Y a cualquier lugar en donde iban, ellos debían enfrentar situaciones adversas, no solamente el choque cultural, sino también el choque de ir y predicar un mensaje diferente, una fe diferente al del lugar en donde ellos estaban. Más adelante vamos a ver el ejemplo de Pablo con respecto a eso. Ahora, ellos sabían que por predicar el mensaje de la palabra, venía sobre ellos ese peligro de incluso perder la vida. Y ellos estaban conscientes de eso, pero seguían adelante solamente por el poder de Dios. Y a pesar de que sufrían penurias, de que sufrían persecución, de que eran encarcelados, eran azotados y golpeados, ellos no detuvieron la predicación del mensaje de la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué estamos hablando acerca de esto? Esta serie que trata acerca de que somos tan débiles en nuestras fuerzas humanas, en nuestras limitaciones humanas, pero que somos tan fuertes solamente a través del Señor. Es para darte en esta mañana una palabra de consuelo y de fortaleza, de que no todo está perdido cuando se padece por causa del reino del Señor. Y siempre doy gracias a Dios porque nuestro Señor Jesucristo nunca nos ocultó información. Yo recuerdo en una oportunidad, estando en Venezuela, trabajaba para vender carros, o como dicen aquí en Chile, para vender autos. Te daban un entrenamiento para que tú captaras unos clientes y les decías, bueno, tú debes dar una inicial y se te va descontando de atrás hacia adelante las cuotas. Tú puedes optar por el vehículo que tú quieras y el primer discurso era muy hermoso. Pero cuando la persona ya era citada al lugar para firmar, entonces allí se le leían las letras chicas de ese contrato. Y entre las letras chicas estaba el que el carro no se te asignaba de una vez, sino que era un concurso. Entraba en un concurso y tú podías entrar en una lista de espera y esperar por varios meses hasta que dentro de ese concurso te saliera a ti asignado el vehículo. Mucha gente se levantaba, golpeaba la mesa, se iba porque decían, esto no fue lo primero que nos dijeron a nosotros en el centro comercial o en la calle cuando nos captaron. Bueno, esas letras chicas por lo general son o implican ocultar la información completa de lo que se está transmitiendo. Pero nuestro Señor Jesucristo nunca fue así, incluso los apóstoles tampoco. El Señor, al predicar su mensaje, nunca ocultó o guardó en letras pequeñas lo que era el costo de seguir al Señor. Él siempre fue franco y fue directo. Por eso decimos que el Evangelio no puede tener y no tiene, el verdadero Evangelio, letras chicas. ¿Y a qué me refiero con eso de las letras chicas? A que el Señor Jesucristo nos habló de que es necesario padecer para poder entrar en el reino de los cielos. No nos gusta muchas veces escuchar
este tipo de mensajes en donde se nos dice que sí, que vamos a ser perseguidos, que vamos a ser rechazados, que vamos a ser encarcelados, incluso que pueden quitar nuestras vidas, que nos pueden matar, que vamos a sufrir abandono. Esas palabras a nadie le gusta escucharlas, pero es nuestro deber como siervos del Señor predicar de la misma forma en la que el Señor Jesucristo lo hizo, sin ocultar nada acerca del mensaje. Ciertamente podemos pasar por estas penurias, pero más adelante nos espera la gloria, nos espera la vida eterna por haber puesto nuestra confianza en Jesucristo el Salvador. Ahora, cierto, es necesario padecer para poder entrar a la vida eterna. Te invito a que busques en tu Biblia el libro o el Evangelio de Mateo, capítulo 10, desde el versículo 16 al 22, hablando el mismo Señor Jesucristo dice: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun entre gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ahora dice el versículo 21, otros sufrimientos. Dice: el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Todas estas adversidades nos las advirtió el Señor Jesucristo para que nosotros estuviésemos apercibidos, para que no nos tomaran por sorpresa, pero también para que estuviésemos preparados y para saber que al final el que pudiera perseverar o el que persevere es el que ha de ser salvo. En otra ocasión el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: nadie que se sienta que va a construir una casa no se sienta primero y hace los costos. Y dice: oye, tengo el dinero para echar el cimiento, tengo el dinero para levantar las paredes y para construir la casa completa. No sea que cuando ya empiece a echar los cimientos, entonces se quedó sin dinero y sea la burla de todos. El Señor Jesucristo también decía: o un rey cuando va a hacer la guerra contra otro rey, no se sienta primero y pasa revista al ejército y ve si tiene con qué hacer frente al rey que le viene. Si él viene con 20,000 y el otro tiene solamente 10,000, no va primero y le envía una comisión para que hagan acuerdos de paz. Lo mismo sucede con el Evangelio. El Señor Jesucristo nos habló del costo de seguir a nuestro Señor. Y incluye dolor, incluye padecimiento, incluye tribulación, como lo veíamos ahorita en el pasaje de 2 a los Corintios. El mismo Señor Jesucristo, les invito a que busquen allí en Primera de Pedro, en sus Biblias, capítulo 2, desde el versículo 21 en adelante. El mismo Señor Jesucristo padeció y nos dio ejemplo de eso. Dice Primera de Pedro 2, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El Señor Jesucristo también padeció. No solamente padeció el haberse despojado de su gloria y haber tomado la forma del ser humano, haberse hecho hombre, haberse encarnado,
No solamente pasó hambre, pasó sed, fue perseguido, fue amenazado, fue odiado. Dice la Biblia que crujían contra él los dientes del odio que le tenían los fariseos y los principales sacerdotes judíos. Nuestro Señor Jesucristo fue golpeado. Dice la Escritura que le mesaron la barba, le arrancaban la barba. Fue torturado, fue azotado, fue golpeado con garrotes en la cabeza. Le pusieron una corona de espinas, que era una señal de tortura y de humillación. Fue humillado y puesto públicamente ante las personas. Fue negado por su propio pueblo. Fue vendido por Judas. Fue abandonado por sus discípulos. Finalmente fue clavado en una cruz. Nuestro Señor sabe lo que es el padecimiento por causa de la justicia. Y para completar sus sufrimientos, todo el peso de la ira de Dios recayó en su cuerpo por causa de nuestros pecados. Así que el Señor no es como estas personas o como estos generales quienes envían a los soldados a la batalla, como se dice, como carne de cañón, a que ellos reciban las balas, reciban los cañonazos, mueran y se desangren, y los generales están en oficinas o en búnkers sin padecer ni siquiera el rasguño por una espada. Nuestro Señor Jesucristo fue más bien adelante. Él fue ese general que va más bien adelante de su pueblo, a la vanguardia, y recibió él mismo el castigo por nuestros pecados. Él sabe lo que es el padecimiento. Él nos dio ejemplo. De la misma forma, los apóstoles y los grandes hombres de Dios vivieron y sufrieron padecimientos por causa de la verdad. Y ellos se consideraban débiles. Esta semana pensaba yo, por ejemplo, en Moisés. Moisés, dice la Biblia, que cuando Dios se le manifestó y le dijo que fuera a liberar al pueblo de Israel, él le dijo, pero ¿quién soy yo? Yo no sé hablar, soy tartamudo. Él reconoció su debilidad y sin embargo fue usado por Dios. David, cuando se enfrentó a Goliat, era apenas un niño de 12 años. Y se enfrentó contra un gigante que era un hombre de guerra, que andaba vestido con una armadura prácticamente impenetrable, y Dios se glorificó también en la vida de David. De la misma manera, Jeremías, cuando el Señor le llama, él le dice, Señor, pero yo soy joven. Y el Señor le dijo, no digas que eres muy joven, porque irás a donde yo te diga que vayas y hablarás lo que yo te diga que hables. De la misma forma, puedo recordar a Daniel, como lo estábamos estudiando en estas últimas semanas en el devocional a través de Instagram. Él y sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia siendo apenas unos adolescentes. Y ellos reconocían también su debilidad, incluso fueron echados en un horno ardiente de fuego y Dios les libró. Y ellos en su debilidad humana estaban dispuestos a morir. Pero cuando ellos fueron débiles, Dios fue fuerte. Así, con todos los grandes hombres de Dios que han reconocido su debilidad, Dios se ha glorificado en sus vidas. Y también, como les decía, los apóstoles también pasaron por persecuciones. Vamos a buscar allí en el libro de los Hechos. El capítulo 14 dice, desde el versículo 19 al 22, dice: Entonces fueron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Por eso les digo que ellos padecieron, pero tampoco ocultaron información. Imagínate llegar a una ciudad, levantarte en medio de la plaza, como que nosotros nos vayamos aquí a la Plaza de Armas
o estemos en Venezuela, en cualquier ciudad, en una plaza Bolívar, comencemos a proclamar el mensaje del Señor y nos apedreen, al punto tal que la gente crea que ya estamos muertos de tantas piedras que nos lancen y seamos arrastrados a las afueras de la ciudad solamente por la causa del Señor. No podemos decir, Dios mío, pero nadie me avisó. Nadie me dijo que yo tenía que padecer por la causa del Señor. La Escritura nos lo enseña, pero nos lo enseña para que seamos fortalecidos. Quiero también pedirles que busquen allí en sus Biblias, segunda a los Corintios capítulo 11. ¿Y por qué quiero traer a colación esto? Porque quiero que ustedes lean con sus propios ojos lo que la Escritura dice, lo que la Escritura nos enseña acerca de los padecimientos de los apóstoles, en este caso del apóstol Pablo. Él recibió una maestría, un doctorado en padecimiento y sufrimiento. De hecho, cuando Dios se le manifiesta a él, cuando él iba persiguiendo a la iglesia, era perseguidor de la iglesia, iba camino a Damasco, y el Señor se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él queda ciego y luego entra a la ciudad. Ustedes pueden leer la historia allí en el libro de los Hechos, cuando Dios envía a un siervo que se llamaba Ananías para que fuese y orase por él para que Pablo recibiese la vista. Ananías le dice, pero Señor, este no es el que persigue a la iglesia. Y el Señor le dijo, ve, porque yo a él le voy a enseñar lo que es necesario padecer por causa de mi nombre. Y dice el versículo 23, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. Esto lo está diciendo Pablo. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga y muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Fíjate todo lo que había padecido Pablo por causa del ministerio. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui colgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Imagínate todo esto que ha relatado Pablo de las persecuciones y de las aflicciones que vivió. Y todo era por causa de predicar el mensaje del Señor. Por eso él decía, me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, soy fuerte. Ahora, si tú te preguntas, oye, ¿y seremos nosotros los únicos que padecemos? Si nosotros como siervos de Jesucristo, como ministros suyos, no solamente los que tenemos la responsabilidad y el privilegio de poder llevar la palabra a nuestros hermanos, sino toda persona que sirve en la iglesia y toda persona que ha puesto su confianza en el Señor, padece por causa de Jesucristo, pensamos que somos los únicos. Bueno, dice la Biblia en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 9, dice, en la parte B dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, tal vez a nosotros en las condiciones actuales no nos ha tocado padecer de la misma forma en la que padecen otros hermanos hoy en día y de lo que han padecido otros que han sido perseguidos por la causa del Señor.
Quiero darles un ejemplo. Por ejemplo, la persona que tradujo esta Biblia, la versión Reina Valera, esa persona fue perseguida por la Iglesia Católica. Fue incluso amenazada de cárcel. Tuvo que huir de país en país porque él estaba haciendo un trabajo encomiable para que tú y yo pudiésemos hoy comer palabra de Dios en nuestro propio idioma. Así como él, los reformadores, cuando se levantaron delante de la Iglesia Católica y les dijeron: esta es la verdad, solamente la gracia de Dios nos salva, creemos solamente en la Escritura, creemos solamente en Dios y para Dios solamente la gloria, y somos salvos solo a través de la fe. Fueron perseguidos también. Muchos fueron incluso quemados, quemados al fuego. Fueron otros torturados, fueron otros colgados, aserrados, etcétera, cualquier clase de padecimiento. Y no solamente ellos padecieron. Hoy en día hay países, por ejemplo, países en África que tienen una fe musulmana en donde tú no puedes hablar abiertamente de Jesucristo porque eres perseguido y puedes ser llevado a la muerte. Igualmente en la India, en Corea del Norte. En Corea del Norte es un delito tener una Biblia en tu casa. En Rusia se persigue también a los cristianos, en la misma China comunista. Y no solamente en esos países la persecución es tan directa, sino también culturalmente. Las personas que nos rodean, cuando manifestamos que somos hijos de Dios, como les dije al principio, no todos nos reciben con los brazos abiertos, también somos rechazados. Ahora bien, ¿por qué traemos esta palabra para ustedes en esta serie tan débiles y tan fuertes? Es para que seamos consolados, es para que tú recibas ánimo de parte del Señor, es para que recibas fuerzas de la palabra del Señor. Y quiero pedirles que busquen también allí en 2 Corintios, capítulo 1. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Yo me equivoqué allí en el cintillo, puse 1 Corintios, pero es 2 Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 8, nos dice cuál es el propósito de las tribulaciones. Dios está con nosotros, Dios no nos deja solos, Dios nos consuela en medio de ellas. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y quiero detenerme un momento aquí. Hace poco escuchaba de nuestra hermana Yancelis una frase que decía más o menos así: el dolor que tú estás padeciendo hoy en día puede ser el ministerio que Dios tiene para ti en el futuro. Y es así. A veces nos preguntamos: Dios mío, ¿por qué padezco tanto por tu causa? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué soy perseguido, atribulado? ¿Por qué me siento de esta forma? Y Dios en medio de esa tribulación te consuela, como lo acabamos de leer, pero para que tú puedas consolar a otros, para que cuando tú veas a otro que está pasando por la misma situación, tú puedas reconfortarle como su hermano, abrazarle y decirle: Dios está contigo, yo pasé por esta situación, la salida me la dio Dios. Es por eso que pasamos también por las tribulaciones. Dice el versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra salvación y consolación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en las consolaciones. Si tú estás pasando hoy por una tribulación, como nos decía el pastor en el domingo pasado, dilo, manifiéstalo, no te quedes con ese dolor callado allí en tu corazón. Para eso es la iglesia.
La iglesia es el cuerpo de Cristo, somos todos miembros los unos de los otros. Dios no nos dejó aquí en la tierra como hijos suyos y creyentes solos, aislados. No, Dios nos ha hecho rodear de hijos suyos también creyentes, que con sus palabras y con la fe en el Señor y con el amor pueden consolarnos, pueden reconfortarnos y pueden ayudarnos. No estás solo. En esta mañana quiero decírtelo, si estás pasando por una tribulación, no estás solo. En primer lugar, Dios está contigo y te consuela en la tribulación, pero también nosotros, tus hermanos, que tenemos la fe puesta en Jesucristo, también estamos contigo para ayudarte. No te quedes callado cuando pases por alguna situación. Nos hemos encontrado en la iglesia familias y personas que han estado pasando por escasez y no lo hemos sabido. Pero cuando por algún medio nos enteramos, la iglesia obra y les lleva una cesta de comida. Y a veces les decimos, ¿por qué no nos dijiste? Y las personas nos dicen, porque me daba pena, me daba vergüenza. Sí, pero en el cuerpo de Cristo no podemos actuar así, debemos tener esa confianza. Si estamos enfermos, hay personas que se enferman y nosotros como miembros del cuerpo de Cristo no sabemos que se enfermaron. Nos enteramos incluso, hace poco me enteré yo que una persona aquí en Chile estaba enferma y me enteré porque alguien de Venezuela me lo dijo. Y no porque hubo la confianza de decirme, Daniel, estoy enfermo. O iglesia, oren por mí porque estoy pasando por esta tribulación. Este llamado es para todos los que formamos parte también de Vida Eterna. Y si tú formas parte de otra iglesia, de otra congregación, pues no estás solo, estamos para ayudarte, pero también tu iglesia está para ayudarte. Pero debes manifestar que estás pasando por una situación. No creas que eres fuerte solo, eres débil, solamente eres fuerte a través del Señor. Y el último versículo dice, versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, que ya lo habíamos leído anteriormente, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. El versículo 10, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. El apóstol Pablo sabía que estaba en peligro de muerte, pero Dios se glorificó en su vida. ¿Para qué? Para que él no confiara en sí mismo, para que no dijera Pablo, salí yo solo de esta tribulación por mis propios medios, sino que fue Dios quien me ayudó. Me salta el versículo 9, vamos a leerlo, dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, es lo que está diciendo Pablo, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces, ese es el propósito de las tribulaciones, no solamente probar nuestra fe, sino también prepararnos para consolar a otros y poder experimentar también la misericordia de Dios a través de su consuelo. ¿Qué es consolar? Consolar es aliviar. A veces cuando nuestros hijos se caen, nosotros los recogemos y les sobamos, si se pegaron en el codo, les sobamos el codo y le decimos, ya, tranquilo, no pasa nada. Les estamos tranquilizando, les estamos reconfortando, tratamos de aliviar su dolor. Eso hace el Señor con nosotros en medio de las tribulaciones y es lo que nosotros como hijos de Dios debemos también hacer con nuestros hermanos. Ahora, hay bendiciones de poder, que vienen por causa de las tribulaciones. Y nos las habló también nuestro propio Señor Jesucristo. Él dice en Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12, cuando está hablando acerca de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero animarte hoy con estas palabras. Eres 3 veces dichoso, es lo que significa bienaventurado. 3 veces feliz si padeces por causa de la justicia, porque el reino de los cielos te pertenece. Dice el versículo 11, bienaventurados sois
Cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No pasamos por tribulaciones sin sentido. Dios obra en medio de ellas. Dios forma nuestro carácter. Dios nos prueba. Dios hace que pasemos también por las pruebas para que aprendamos lecciones, para que cuando vengan pruebas subsiguientes ya estemos preparados para enfrentarlas. Dios nos prueba también y nos hace pasar por angustias para que consolemos a otros. Pero el Señor nos dice que somos bienaventurados. Uno, porque el reino de los cielos nos pertenece. Y dos, porque nos espera un galardón grande allá en los cielos. Quiero terminar en esta mañana dándote alguna aplicación. ¿Qué hacer en medio de la tribulación? Y la solución nos la tiene también nuestro Padre Celestial en la carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, desde el versículo 12 dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué debemos hacer cuando estamos pasando por tribulaciones? En primer lugar, no te sorprendas de que estás pasando por la tribulación. No te preguntes, ¿por qué me pasa esto a mí? Dios mío, ¿por qué? Puedes preguntarle, Dios mío, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito que tú tienes con esto? No te sorprendas en primer lugar. El versículo 16 dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. En segundo lugar, cuando pasas por una tribulación, glorifica a Dios, porque ya tú sabes que Dios tiene un propósito con esa tribulación por la que tú estás pasando. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice el Señor. Las promesas de Dios nunca fallan. Y si tú estás pasando por tribulaciones, glorifica a Dios, alábale y dile: Señor, te doy gracias porque sé que tú estás obrando en mí a través de esta tribulación para que tú seas glorificado en mi debilidad. En tercer lugar, el versículo 19 nos dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, cuando pasas por una tribulación, encomienda tu alma al Señor, porque Él no te va a dejar abandonado. Recuerda, pasamos por apuros y no estamos desesperados. Somos perseguidos, pero no estamos desamparados, no somos abandonados. Y en último lugar, persevera hasta el fin, porque te espera una corona, la corona de la vida eterna que Dios a través de Jesucristo ha ganado para cada uno de nosotros. Y por último, consuela a otros. Cuando pases por las tribulaciones, consuela a otros con la misma consolación con la que Dios te consoló a ti. Entonces, en medio de la tribulación, reconoce tu debilidad. Reconoce que no puedes solo. Reconoce que tu fortaleza viene de parte de Dios y Dios se va a glorificar en medio de tu debilidad. Queríamos traer todos estos ejemplos de los apóstoles, de nuestro Señor Jesucristo, para que nos viéramos reflejados en ellos y para que sepamos que todas estas cosas que pasamos en esta vida no son en vano, tienen un propósito eterno y es formarnos a la misma semejanza de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros reflejemos al Señor Jesús. Vamos a orar en esta hora y vamos a encomendar nuestras almas, como dice el pasaje que acabamos de leer, y vamos a reconocer nuestra debilidad delante de Dios. Padre, te adoramos en esta hora y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Porque es tu palabra la que nos consuela a través de tu Espíritu Santo. Es tu palabra, Señor, la que nos reconforta. Es tu palabra la que nos da fuerza, Señor. Ciertamente pasamos por tribulaciones. Pasamos por pruebas, Señor. Pero tú no dejas de ser fiel. Tú no dejas de ser Dios.
Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tus promesas, Señor, no caducan. Tu poder no tiene límites para sanarnos, para consolarnos, para fortalecer nuestras vidas. Incluso si llegamos a morir por tu causa, Señor, a lo que estamos dispuestos. Señor, nuestra alma no es destruida, nuestro ser no es destruido, sino que se va renovando de día en día, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Te pedimos en esta hora, Padre Celestial, que tú sigas llenándonos de tu fortaleza, que podamos reconocer nuestra debilidad y reconocer tu grandeza, Señor. Reconocer tu poder en medio de la dificultad, porque tu palabra dice que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Señor, reconocemos hoy que somos débiles, pero que somos fuertes en ti. Entregamos a tus pies, Señor, todas nuestras cargas. No sé, Señor, por qué dificultad puedan estar pasando mis hermanos. Tal vez enfermedad, tal vez escasez, falta de empleo, división en el hogar, Señor, problemas en el matrimonio. No lo sé. Tú sabes por qué situación pasamos cada uno de nosotros. Pero, Señor, yo ruego que de acuerdo a tu poder sea hecho en las vidas de cada uno de nosotros, oh Dios, y de acuerdo a tu voluntad. Si estamos enfermos, sánanos. Si estamos pasando por escasez, provéenos, Señor. Si estamos pasando por dificultad, sé tú nuestra fuerza, sé tú nuestra roca, nuestro refugio alto, Señor. Danos tú de tus fuerzas y llévanos hacia adelante. Y cuando suframos, Padre, por causa de tu nombre, por causa de ser hijos tuyos, por causa de ser llamados hijos de Dios, por causa de la fe en Jesucristo, Señor, ayúdanos a mirar más allá para que nuestra corona, Señor, nos sea entregada al llegar a tu presencia. Gracias porque tú nos fortaleces, Señor, en medio de las dificultades y porque nos consuelas, nos haces saber que no estamos solos. Señor, te glorificamos en medio de toda situación y pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y a ti que nos visitas vía web en esta hora, quiero invitarte a que pongas tu fe en el Señor Jesucristo. Todos necesitamos creer en Jesucristo porque sin Cristo estamos completamente perdidos y condenados al infierno. Pero Dios envió a su Hijo al mundo no para que el mundo fuese condenado, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Te invito en esta mañana a poner tu fe y tu confianza en el Señor y te digo, sí, cree, serás salvo. Vas a pasar por dificultades, pero no estarás solo. Dios estará contigo y nosotros como iglesia también estaremos contigo. Voy a invitarte a que ores conmigo, hagas esa oración para confesar que Jesucristo es tu Señor, para que recibas la salvación de Jesús. Padre, en esta hora reconozco mis pecados, reconozco mi debilidad, Señor, y reconozco que tú eres Dios y que Jesucristo es el Señor. Te pido que me perdones. Te pido, Señor, que me dejes entrar en tu rebaño y que yo pueda disfrutar contigo la vida eterna. Reconozco que Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos. Ayúdame a esperarle y a caminar con Él. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.